Salvador del Solar. Además, Comisión de Constitución acordó por unanimidad iniciar este viernes el debate de proyectos de reforma política. Y también, Yesenia Ponce se allanó al pedido de levantamiento de la inmunidad solicitada por el Poder Judicial. Así comienza. ¿Quién tiene la razón? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Hoy empezamos un programa con un escenario distinto. Aprobada la cuestión de confianza, además por un margen de votos bastante interesante, el Congreso se tiene que abocar a priorizar los 5 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y además discutirlos y aprobarlos más o menos en los términos en que han sido planteados. Esto va a reformar una agenda legislativa ya cargada que traían los congresistas, pero hay tiempo para hacer las reformas que el país necesita y por lo visto hay disposición. Ganó la mayoría y todos se tienen que poner a trabajar en ese sentido. Y por eso hemos invitado a 3 congresistas que han votado de manera distinta, además, para conversar sobre el futuro de estos nuevos retos que tiene que enfrentar el Parlamento Nacional. Está con nosotros Javier Velázquez Quesquén, del Partido Aprista. Javier, buenas noches. Juan Cheput, de... Ahora sí, Juan, vas a tener que explicar. Del partido contigo. Del partido contigo. No es que yo no sepa, es que su bancada no ha tenido algunos cambios. Y Alberto Quintanilla, congresista de Nuevo Perú. Alberto, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, creímos que ayer terminaba la discusión y la tuvieron que extender hasta el día de hoy, pero creo que valió la pena tomarse el tiempo. Porque no se ha tomado una decisión apresurada, se ha tomado una decisión más calmada y no sé qué les ha parecido el margen de votación. Ha sido un margen amplio. A ver, Javier, se creía que iba a ser un poco más tas con tas, ¿no? Yo pensé que iba a ser más estrecho. Nos ha sorprendido, ha sacado más votos. Esta confianza voluntaria que la investidura. Y bueno, ahí hay una expresión plena. Nosotros mantenemos una línea principista. Creemos que el Parlamento, sus atribuciones y competencias que tienen que ser intangibles y por eso hemos ratificado nuestro voto en contra de la propuesta que se hizo. Porque nosotros no podemos convalidar un mecanismo que me diga, oye, la esencia de mi proyecto es esta, ¿me lo respetas? Y no, primero. Y segundo, los plazos. Y tercero, que me diga, ¿sabes qué? Congreso, dame confianza y tú me la das, pero yo después la reviso después de 15 días y la entenderé que como yo quiero. Eso no resiste análisis. Entonces, en esa línea hemos votado. Pero entendemos que la crisis política que se generó a la luz de esta confianza acabó el día de hoy. Hoy mismo nos hemos puesto a trabajar en la reforma. El viernes había una discusión y vamos a aplicar el artículo 105 de la Constitución para priorizar los proyectos que vienen del Ejecutivo. Y se ha discutido una lógica de ir aprobando aquellos que tienen menos discusión, donde hay mayores consensos para ir procesando estas iniciativas. Por ejemplo, el día viernes vamos a ver los planteamientos que se hace para que hayan impedimentos para aquellos candidatos al Congreso, los gobiernos locales y regionales, que estén condenados por delitos dolosos con más de 4 años, estén impedidos de postular. Una discusión, permíteme terminar, hay una discusión de que hacer esta reforma colisionaría con la presunción de inocencia. No es tanto así. Fíjate, hoy día vamos a hacer una reforma constitucional. Hoy día en una ley, cuando los elementos de convicción son graves, una ley permite derrotar la presunción de inocencia. Por eso hay prisión preventiva. Entonces, ¿cómo? El tema es de interpretación, hay que tener buena voluntad. Yo creo que todos los proyectos no son malos, hay que ir procesando todos aquellos que vayan mejorando la forma. En un minuto les voy a pedir que me detallen un poco cuáles van a ser los temas a priorizarse y cuáles van a ser las formas de trabajo. Queda muy clara la propuesta del APRA con respecto a qué era lo que habían planteado y cómo fue que votaron. Juan, tú eras del grupo que podía votar con más libertad, ¿no es cierto? Porque no pertenecías a una bancada que tenía una posición tomada, ¿no? Pero aparte de eso, nosotros desde un principio apostamos por el diálogo, ¿no? Javier es testigo que un grupo de parlamentarios ha estado desde el día viernes prácticamente en orden de inamovilidad. Así es. Estableciendo una serie de contactos con el Ejecutivo, que ya seguramente van a salir a la luz pública, buscando aminorar el nivel de conflicto que había. No olvidemos que tan solo el día viernes, inclusive creo que empezó el jueves, se hablaba de golpe de Estado, se hablaba de que se interrumpía el Congreso de la República, que era disuelto, es decir,
habían llamadas que se cruzaban entre embajadores, empresarios, con nosotros, preguntando cuál sería el futuro del país, luego de la confianza, y allí, con un perfil bajo detrás de cámaras, un grupo de parlamentarios ha estado tratando de tender puentes, de buscar cómo se solucionaba esta situación, que se pensara primero en el país. Así como debió empezar todo este asunto. Es que lo que ¿no? pasa es que hubo un gatillador, que fue la carta que envió el Ejecutivo, que tampoco podemos dejar de lado en el análisis. Una carta que estaba llena de adjetivos innecesarios y que hacía unos planteamientos completamente inconstitucionales y que ha sido el motivo que muchos parlamentarios no otorguen el voto de confianza. Pero yo creo que ahora, más que culminar una etapa, empieza un nuevo ciclo. Un ciclo en el cual el diálogo y el entendimiento deben ser los atributos que lo caractericen. Y por otro lado, el Ejecutivo no puede ver en este otorgamiento de la confianza una especie de espada de Damocles, ¿no? Que culmine el proceso de discusión en el Congreso para ver si doy o no doy la confianza. No es así. Yo creo que por eso es que nosotros no se ha notado que en el momento de la votación hemos puesto nombre y apellido al voto, ¿no? En el marco de la Constitución y en cumplimiento al reglamento del Congreso. O sea, en ese sentido nos vamos a desarrollar en los días que vienen y yo creo que eso, más el diálogo permanente con el Ejecutivo, van a permitir que esta jornada termine adecuadamente. Aprovechemos que hay partido de Perú dentro de un rato para hacer una analogía deportiva. Es como que el Perú hubiera estado asistiendo a un partido malo, lleno de fouls, en los que nadie ha jugado con las reglas limpias, nadie ha hecho su trabajo y todavía queda un tiempo suplementario, ¿no? En el que se pueden hacer goles limpiamente. Que el gobierno metió un guadañazo, así es, ¿no? Y nosotros, ¿no? Y luego nos paramos y... Así es. Una cosa así. Una cosa así, pero es como estamos en el punto porque es verdad que no sobra tiempo, pero es verdad que hay tiempo suficiente, ¿no? Entonces es momento de ya. Y predisposición, ¿no? como te... Sí, no salir, hay que dejar un poquito en la cancha, ¿no? Hay que salir con dignidad en la cancha. De repente no se meterán todos los goles, pero sí algunos. Es verdad que la izquierda no piensa así, que piensa que el partido está perdido, que empezó con las reglas chuecas, pero quiere cambiar de estadio. quiere cambiar de deporte, pero es válida y yo he respetado de la izquierda la claridad y la consecuencia con la que han planteado desde un inicio cuál ha sido su posición, ¿no? Mira, nosotros queremos cambiar de cancha. Se ve un partido distinto y se reestructure todo el sistema político porque tenemos de confianza en la mayoría que domine el Congreso, tanto en Fuerza Popular con su aliado el APRA, ¿no? Que ahora han votado un poco diferenciada, pero ciertamente es eso. Ahora, una vez aprobado, ya hay que estar vigilantes para que realmente este otorgamiento de confianza implique realmente que se hagan las reformas que están propuestas e incluso, digamos, ir más allá, ¿no?, de las reformas. Las reformas planteadas a la izquierda, porque en un principio generales ustedes no creían, no en los puntos, sino en el mecanismo, porque no confían en que la parte contraria vaya a hacer aquello a lo que se compromete. Pero en términos objetivos, sobre los 5 puntos planteados por el Ejecutivo, ¿están de acuerdo? Todos estamos básicamente de acuerdo, ¿no? O sea, sobre los impedimentos hay que buscar una fórmula, si es que, digamos, los impedimentos son en primera instancia o hay que esperar una resolución en segunda, o puede haber fórmulas intermedias en el sentido de que si hay una acusación ya fiscal antes de pasar a juicio oral en el esquema anterior, puede ser o no. Pero en todo caso es un tema a debatir. Debatible. El financiamiento también, ¿no? Hay que resolver el problema de que hay una reconsideración en curso para que se resuelva y se devuelva a comisión para que se trate el tema. Después sobre la democracia interna, organizaciones políticas, candidaturas en paridad, hombres y mujeres y alternancia, nos parece positivo. Y respecto a la inmunidad, que habrá que discutir si se aprueba en esta legislatura o se espera la que empieza el 28 de julio de este año, ¿no? Tengo entendido que tienen prioridad aquellas reformas que implican cambio constitucional. Exacto. Porque se requiere 2 legislaturas consecutivas para poder ser aprobadas. Y desarrollo de leyes constitucionales. No necesariamente, ¿ah? La prioridad que hay que darle es a aquellas reformas constitucionales que tienen una incidencia electoral. O sea, porque nosotros, como tenemos las elecciones regionales y municipales y tenemos una legislación que establece que un año antes no podemos cambiar las reglas de juego, lo que tenemos que priorizar, y me parece bien lo que está haciendo Rosa Barta, que ya se pasó, hay a veces personas que no la comprenden, pero
Lo que digo es, este tema de los impedimentos, por ejemplo, ¿no? Tenemos que aprobarlo hasta abril del otro año, porque no podemos cambiar la regla de juego. Entonces vamos a hacer una discusión ahí, pero todos los proyectos son discutibles y nosotros tenemos una posición clara. Por ejemplo, frente a la inmunidad, tenemos una posición. De ninguna manera vamos a votar a favor de que un órgano extraño meta la mano en una garantía institucional. Lamentablemente el gobierno nos ha ganado la iniciativa política vendiendo la inmunidad como un privilegio. Y no es un privilegio, es una garantía de la institución, el Parlamento, para garantizar su funcionamiento. Pero no podemos negar, Javier, que sin ser un privilegio ha sido utilizado como tal. Pero te digo ¿no? lo siguiente, mira, ¿sabes lo que pasa? Y yo hablaba eso con Rosa Bartra antes de venir al programa, porque hace 3 años yo presenté un proyecto de ley que no lo trabajé yo, sino busqué opiniones de constitucionalistas, y era aplicar la especie del silencio administrativo. 30 o 60 días, no se pronuncia el Congreso, automáticamente se ejecuta, se aplica. Y segundo, cuando hay una sentencia definitiva de la Corte Suprema, ya por un delito común, y que acarrea pena privativa de la libertad, lo único que tiene que hacer la Corte Suprema es comunicarle al Congreso para que proceda a llamar al accesitario. Pero ¿qué va a hacer el Congreso revisando una sentencia que tiene la condición? No le tiene que pedir permiso para arrestar a nadie, ya está la sentencia es como lista. si, mira, si abrimos esta puerta, mañana también le vamos a revisar las sentencias a la Corte Suprema. Y eso no es posible, pues, porque lo que no entienden desde el gobierno es que todo derecho o garantía tiene un núcleo duro que no puede ser cambiado. Por ejemplo, ¿qué no podemos cambiar vía reforma? El modelo de Estado que somos, el modelo republicano. Entonces, creo que si hay un buen talante para discutir, podemos lograr eso. Por ejemplo, para nosotros es inadmisible y es propio, de repente es buena fe de los que han montado esto de que cualquier ciudadano puede ir a un partido a votar por los dirigentes del partido. Con eso liquidamos la carrera política. Con eso ya los jóvenes no van a hacer carrera política porque uno de afuera viene, postula, se trae 2.000, 3.000 y votan y te ganan una elección. Las elecciones internas yo sí creo que deben llevarla a cabo los organismos electorales, la OMPE. Sus resultados deben ser vinculantes y con eso acabamos con el voto preferencial. Pero por el APRA... ¿Cuál podría ser? Porque entiendo que lo de la inmunidad es más... O sea, las probabilidades, las vías para resolverlo son más acotadas, ¿no es cierto? ¿O es un órgano externo? Hay más garantismo. En el proyecto nuevo es más garantista. O sea, en el nuevo proyecto, el que ha enviado el Ejecutivo... Mucho más terribles. Por eso, más garantista. Pero mira, yo allí quisiera verlo desde otro punto de vista. Esta es una brillante oportunidad para que se desarrolle lo que ha dicho el propio Premier y el Presidente de la República, el aspecto del diálogo. Es obvio que la gran mayoría de parlamentarios no está de acuerdo con que la inmunidad sea vista por la Corte Suprema. Eso es un hecho concreto. Pero el mismo Premier ha señalado que nada está escrito en piedra. Y por lo tanto, las posibilidades de diálogo con la participación de Vicente Ceballos, con la participación del mismo Salvador del Solar, con la discusión permanente alrededor de algo que ahora sí va a tener un curso de diálogo mucho más amplio que el que hubo en la anterior oportunidad, porque yo considero que fue un error político que Rosa ponga al día siguiente de que fuimos los voceros a Palacio de Gobierno a votación el tema de la inmunidad y se mira como un rechazo. Pero ese es un tema que ya hay que voltear la página. Ahora, yo creo que conversando con el Premier y sobre todo con Vicente Ceballos como intermediador válido del gobierno, podríamos llegar a una fórmula en la cual el país gane. Porque es cierto también que la inmunidad lamentablemente ha servido para proteger a algunas personas. El mal uso que ha habido del mismo es algo que tenemos que reconocer como Parlamento. Además, al uno ponerse muy cerrado con respecto a sus posiciones, no ve otras posibilidades. Y de pronto, vía administrativa, tipo silencio administrativo positivo, o simplemente una vez que la sentencia es firme y está dada, ya no hay nada que preguntar, hay que ir atrás del congresista, pueden ser mejores mecanismos que ir a consultarle a alguien más, que de pronto dilata más el proceso. Es decir, no necesariamente arreglarlo por la vía administrativa implica privilegiar la inmunidad. Yo coincido, ¿no? discúlpame Alberto, solamente para terminar la idea. En un país sin instituciones como este, entregar la inmunidad al Poder Judicial sería peor que la enfermedad. Yo creo que tenemos que hacer un desarrollo institucional y en paralelo ir corrigiendo nuestras reglas. Y tampoco sé si otorgarle tanto poder al Tribunal Constitucional es saludable. En un metapoder, o sea, sería algo terrible. No, pero ahí mira. El congresista Quintanilla lo yo creo que no es correcto que darle al Tribunal Constitucional esa decisión
porque el Tribunal Constitucional vería en última instancia cualquier conflicto entre poderes. Lo que tenemos que hacer en un esquema republicano es que los tres poderes tengan realmente la misma jerarquía y que el otro poder de la misma jerarquía, que es el Poder Judicial, levante la inmunidad para delitos. Porque lo concreto, lo que ha pasado hasta la fecha, desde 2000 a la fecha, más o menos de 100 solicitudes, solo se han aceptado 5 o 6. Y lo que es que los congresistas que han delinquido o presuntos delincuentes simplemente se escudan en la inmunidad. De eso es una realidad. Totalmente de acuerdo, y por eso hemos llegado a este punto. El mecanismo de contrapeso no es que uno esté anulando la inmunidad. La inmunidad va a seguir firme respecto a los votos y a las opiniones políticas y a las investigaciones, controles. Es solo para la comisión de delitos penales comunes, que es que la Corte Suprema tiene... ¿Y qué pasaría con esta inmunidad? Yo por mí, disculpen, pero que quiten la inmunidad a todos. Claro. Eso, pero esa es una opinión de ciudadana indignada. Vamos un poco a la realidad. ¿Qué pasaría si vía administrativa, ¿no es cierto?, como se está señalando, el margen fuera mínimo? Es decir, con respecto a delitos comunes, básicamente al pedido se le atiende en tanto tiempo, incluso se pueden acortar esos plazos, claro. O si no, la persona es simplemente, el Poder Judicial tiene carta libre para hacer lo que desee. Mire, el problema de hacer vía silencio administrativo o vía administrativa tiene que estar en el reglamento del Congreso. Y el reglamento del Congreso es una ley y que puede ser modificada en cualquier momento. Entonces ahora, digamos, no es así, ya hubiésemos ocurrido, Alberto, que la mayoría, con el apoyo del APRA en esto... El punto del congresista Quintanilla es importante. Eso es verdad. ¿Y qué impedimento hay para llevar esa propuesta a rango constitucional, por favor? Eso sería interesante. Dale rango constitucional, hay que discutirlo. Lo que sí creo, y te digo lo siguiente, lo que pasa es que el gobierno ha sabido vender esto porque el Parlamento no se ha defendido, el presidente del Congreso no ha defendido el fuero del Parlamento, y le ha metido la idea a la cabeza que inmunidad es impunidad. Si nosotros vamos a atacar este primer impedimento de poner en la Constitución que aquellos que son condenados, ya buscaremos la variable, que vienen con su mochila pesada de delitos a buscar la inmunidad del Congreso para evitar rendir cuentas a la justicia, ahí lo que tenemos que hacer es poner los impedimentos y además castigar al partido que promueve candidaturas de personas que vienen con procesos penales. Totalmente, creo que es interesantísimo el punto de que incluso esa propuesta puede tener una salida constitucional porque de esta manera se van generando consensos. Mira, hay otro asunto de fondo. O puede haber otra salida. Pero... Les pido que me esperen un ratitito porque vamos a conversar con el congresista Carlos Brus, que hoy ha tenido unas declaraciones que han sido consideradas muy desafortunadas. Le están haciendo un apanado en redes sociales al que nosotros, por supuesto, nunca nos vamos a sumar. Además, porque estuvimos presentes cuando los dijo y entendemos perfectamente el tono y el sentido en que lo quiso decir. Pero vamos a recordar, antes de conversar con él, cuál fue el episodio que ha generado tanto revuelo. No nos olvidemos que el presidente Vizcarra no es un político, es un ex gobernador regional de una región muy pequeña, Moquegua, ¿no? y que candidateó en una lista que inicialmente él estaba para ser congresista de Moquegua, cuando entró a Peruanos por el Cambio, y de pronto dije, oye, necesitamos un provinciano en la plancha, porque hay demasiados blancos en la plancha. Estaba Mecha Arao, estaba Kuczynski. Entonces, bueno, ahí está, pongámoslo a Vizcarra, y ahí él la terminó como presidente por lo que todos sabemos. Entonces, no es un político tradicional, él no sabe ni entiende cómo funciona el Congreso. Su relación con el Congreso ha sido muy mala, desde que fue ministro de Transporte, le costó el cargo. Debo decir que Carlos Brus respondía a una pregunta que yo le había hecho sobre la imposibilidad de Vizcarra de haber generado acuerdos dentro del Congreso antes de plantear una reforma política. Y esta era la explicación que daba el congresista Brus, en ningún ánimo despectivo, para explicar que no estaba en la tradición política de Vizcarra el trabajar con un Congreso. Y aquí debo decir que las risas que escuchan es porque entendimos perfectamente que lo que estaba haciendo el congresista Brus era burlarse de ellos mismos que habían planteado una plancha demasiado pitucona. No, ese era el sentido de la frase. No se estaba burlando de Vizcarra, al contrario, era una manera de decir, nosotros los blanquitos. Pero en fin, que lo diga él, porque acá yo debo decir que creo que se están tergiversando sus declaraciones de una manera perversa. Congresista Brus, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Sí, en efecto, si es que alguien me puede acusar de racista, tendrían que ser los blancos como yo, porque justamente yo señalé que un problema que tenía esa plancha, un defecto que tenía esa plancha, es que había mucha gente blanquita de Lima, ¿no? Entonces, en todo caso, he sido racista contra la gente de mi propia raza. De ninguna manera lo he hecho
con gente de otra raza, porque al contrario, afirmé que para mejorar esa plancha había que reclutar a alguien de provincias que refleje un poco el interior del país y sea una mejor plancha y no solamente gente limeñita, blanquita, que no es lo que representa el Perú. Así Además hay que decirlo, sentido. congresista Bruce, si nos ponemos un pantone, que es esta manera de medir en los colores, no somos más blancos que nadie, pues. Es decir, blanquito es un término que se usa para definir cierto privilegio de la clase limeña, que efectivamente existe, ¿no? Que efectivamente existe. En contra del cual ustedes estaban, o por lo menos usted planteaba, entendí, que, vamos, no está haciendo nada inclusiva nuestra plancha presidencial. Ese era el punto. Y había que mejorar, había que rectificar ese error, había que subsanar ese defecto, y es ahí donde nos encontramos con Martín Vizcarra, un gobernador regional exitoso de una región pequeña, y que él sí representaba el interior del país y es la antítesis del blanquito limeño. Entonces, él mejoraba esa plancha. Así que mis comentarios están muy lejos de ser racistas o cosas parecidas, ¿no? Entendemos la susceptibilidad, somos un país con todavía demasiada discriminación, creo que las personas tienen derecho a levantar una ceja cuando escuchan una frase que no comprenden, pero so riesgo de que a mí también me incluyan en el apanado, debo decir que tenemos que apoyarnos entre personas que con nuestros errores, congresista, y desde nuestras limitaciones, apoyamos siempre por la inclusión, de distintas formas. Así es, Pati, y bueno, yo he pedido disculpas públicas por si alguien se ha sentido ofendido, pero de ninguna manera mi intervención fue en ese sentido, y además fueron hechas en un ambiente donde estábamos intercambiando de manera distendida y inclusive los que estábamos ahí en la cabina nos reímos después del comentario porque era una forma de la forma más popular que se identifica a una persona de Lima, como dices tú, de ciertos privilegios, se le llama pues un blanquito limeño, ¿no? Así es, ¿no? Y eso no significa ningún término racista, ¿no? En todo caso, creo que PPK y Meche tendrían que estar molestos por la alusión, porque se estaba burlando de esa condición de blanquito privilegiado. Bueno, así lo entendimos. Esperemos que las personas que se han sentido agredidas o aludidas lo entiendan también. Y en todo caso, si es necesario cuidar nuestras palabras para evitar malentendidos, todos deberíamos comprometernos a hacerlo, pero tampoco destruirnos por frases que no han tenido malas intenciones. De acuerdo, Patricia. Muchísimas gracias, congresista, y vamos, adelante. Gracias a ti. Nos estábamos riendo, gracias, congresista. Nos reíamos con Carlos Bruce en la mañana, antes de empezar la entrevista, que me preguntaba si había dormido poco, porque me vio hasta tarde en el Congreso, y yo me levanto muy temprano, y él me decía que él también había dormido poco, y que cuando dormía poco siempre daba alguna declaración de la cual después se arrepentía. No, pero lo hace intencionalmente, para estar en los medios. Pero a ver, tú estabas ahí, Javier, creo que fue bastante clara la intención, sí, ¿no? Sí. Era como, nosotros los blanquitos, era una forma de burlarse de la propia propuesta que estaba presentando la plancha de PPK, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado en un país en el cual todavía las discriminaciones son muy notorias, ¿no? Así es. Los provincianos, yo soy de Puno, de todas maneras nos sentimos algo relegados por la capital, por el centralismo. Entonces, si alguien se refiere, busquemos un candidato de provincias, entonces puede darse la susceptibilidad que están pidiendo también un candidato de una región secundaria, ¿no es así? Ahora, y también en la raza, en las opciones de todo tipo, creo que debe haber absoluta igualdad. Igualdad. Yo creo que hay una tarea en el Perú de construcción de ciudadanía donde todos somos tratados igual, debemos ser tratados iguales. La razón por la que me ha parecido injusto la ponía ahora porque me parecía que lo que estaba haciendo justamente Carlos Bruce era burlarse de la situación de privilegio. Pero mira, ¿no? Pati, yo puedo dar fe de lo que ha dicho Carlos Bruce porque yo era parte de ese comité político. Y efectivamente una de las cosas que mirábamos era que faltaba un componente de regiones. Así es. Y por otro lado, Martín aportaba otra cosa, el éxito de su gestión en el ámbito de la educación. Y nosotros queríamos particularizarnos en eso. Hay una cuenta en Twitter que se llama Blanquitos Out of Context, Sí. que siempre sacan a gente que tiene frases como pitucas, como racistas. Y justamente el término blanquitos es una alusión a un grupito de personas, en las que por supuesto me incluyen a cada rato y seguro que Como me en un metió momento la fue pata pitucos. 100 veces. Como en un momento fue pituco. Como en mira, un momento claro. fue pitucos. Así que entiendo la susceptibilidad, pero hay que reconocer que Carlos Bruce pelea duro por la inclusión en muchos aspectos y por último, cuidará más sus palabras, como Lo único perfectamente que dice tiene de malo es que con es tacaño, que no invita a su... ¿Ah?
a su trastienda. Por eso es, ¿ah? Sí. Pero, Pati, mira, yo quería retomar un tema importante dentro del aspecto constitucional. Sí, estábamos Yo le he en esa dicho discusión. a 3 presidentes del Congreso que lamentablemente el debate, y me refiero a los 3 de este periodo parlamentario, que el debate constitucional no puede estar ligado a la coyuntura. Inclusive una reforma que se hace planteando 2 artículos de reforma constitucional con otros 3 o 4 que tienen que ver con aspectos más de leyes orgánicas o de desarrollo simple, ya de por sí deforma el debate constitucional. ¿Por qué? Porque una constitución es un sistema de pesos y contrapesos. Inclusive un solo artículo ameritaba en las constituciones del 79 y del 93 toda una mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque afectan otros articulados. Por supuesto. Mira, en el tema de la inmunidad, nosotros tenemos la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Quién puede asegurar que no hay un grupo de talibanes en la subcomisión de acusaciones constitucionales del futuro y ante la posibilidad de que afecten la inmunidad de un parlamentario surge una acusación constitucional y la respuesta del Congreso es con una chaveta? ¿Entiendes? Entonces, se tiene que ver el todo. Entonces, y es por eso que la instancia de la inmunidad tiene como fundamento el evitar que exista un componente político en el proceso de quitarte la inmunidad parlamentaria. Uno de los Y si eso- ejemplos... pero para terminar, sí, por favor. si ese tema político se lo vas a dar al Poder Judicial, ya deja de ser una entidad objetiva, con la justicia, con su venda, ¿no? Porque ya es político y lo político es subjetivo, no es taxativo. Entonces, está mal que modelos de otros países, obligados por las circunstancias, se quita la inmunidad en Colombia por el tema de Pablo Escobar, porque fue todo un drama, porque alguien como Pablo Escobar llegó al Parlamento. Entonces, se quita todo ese contexto de cómo un poder fáctico invadió el Parlamento en un momento de crisis para replicarlo acá. Yo creo que ahí hay 2 puntos en que creo que se tiene que hacer un balance entre que la regla tiene que garantizar la independencia de poderes y el ejercicio libre de la democracia, pero tampoco puede volverse en un escudo o en una excusa para Así ser es, usado de como acuerdo, escudo. exacto. Y por eso se le tiene que poner cortapisas. Claro. Pero un buen ejemplo que pone que sobre lo que dices, Juan, de legislar y cambiar la Constitución con el hígado y con la coyuntura fue volarse la bicameralidad en el 93. Y la reelección. ¿No? Fujimori, por ejemplo, que consideró que los congresistas no servían más o menos para nada, redujo todo a una sola cámara. ¿Y cuánto Pati, hemos cuando- sufrido cuando ese Digamos, cambio? yo creo ¿no? que en esa vez de 93 hubo todo un diseño, en mi opinión, delincuencial para debilitar el Poder Judicial y hacer lo que hizo Fujimori. Porque si no, Fujimori no hubiese hecho todo lo que ha hecho. Recordemos que es considerado dentro de los 6 presidentes más corruptos del mundo en el siglo pasado, de 1900 al 2000. Entonces, creo que ahí hubo un diseño intencional de la Administración de Justicia para delinquir. Esa es nuestra tesis. Mira, y es y el por eso otro- que y el nosotros otro tenemos... punto- Más allá de que pueda ser una tesis un poco Mira, extrema, sí tiene un punto válido. Y ya es que que se hablamos- legisló de acuerdo a la coyuntura. Pero, Se Pati, hizo mira, una constitución de acuerdo a la coyuntura. Más allá de la reforma política que están planteando, ¿por qué no se aborda, por ejemplo, la destrucción del poder electoral? En el Perú había 4 poderes, incluyendo el electoral. Y yo recuerdo cómo en el 93 se decía que lo habían convertido en un monstruo de 3 cabezas. Así es, la Reniego, OMPE, la OMPE, RENIEC, juraron así, así es. ¿no? Cada uno con funciones, en algunos casos, que se contraponen. Hasta ahora. Y que puede ser la madre de todos los problemas. Pero, sin embargo, como no hay un debate constitucional específico, con tiempo, con teoría comparada, etcétera, ¿Cuánto etcétera. tiempo se necesita a consideración de ustedes? Olvidémonos de la propuesta del Ejecutivo y de sus plazos. ¿Cuánto tiempo puede ser un tiempo prudente para cambiar aspectos fundamentales de esta Constitución que han Mira, quedado depende, rezagados? pues. La Constitución tiene 2 partes. Tiene la parte dogmática, donde están los derechos fundamentales, y la parte orgánica. O sea, los tiempos son diferentes. Una cosa es querer cambiar un derecho fundamental y otra cosa es querer cambiar una parte orgánica de una institución. Por ejemplo, ahorita tratar la inmunidad no genera tanto tiempo que, por ejemplo, querer... Matrimonio quitar- civil, por ejemplo. O, por ejemplo, querer quitar el derecho a huelga, el derecho a sindicación, que tiene que ver con ver instrumentos internacionales. Lo que yo sí creo es que lo que hemos dejado de hacer es el Congreso. Nosotros somos un Congreso ordinario. Y cuando se quiere hacer una reforma constitucional, tiene que haber un ambiente constituyente. Tiene que haber todos esos elementos que permitan mirar la reforma en perspectiva. No lo que hicimos, y fíjate, yo me opuse, inclusive discrepé con Mauricio, cuando el quinquenio pasado salió lo de César Álvarez en Ancash, salió lo de Viñas en Tumbes, lo de Cajamarca.
3 gobernadores regionales apresados. Y lo primero que fue reforma constitucional, no a la reelección de los gobernadores o los alcaldes. ¿Qué hemos hecho? Un gran problema y ahora. Claro, un gran problema porque los gobernadores, que son la dimensión del gobierno nacional, que son el brazo que culmina la expresión del Estado unitario al que se refiere la Constitución, tienen tareas de agricultura, de salud, de educación. ¿Qué proyecto de mediano y largo plazo puede hacer un gobernador en 4 años si no se va a reelegir? Les preguntaba... Entonces castigamos a los buenos por estas excepciones que son los malos. Entonces... creo que tiene que haber un ambiente. No te digo qué plazo debe haber, pero no se puede hacer una reforma constitucional como así hacemos todas las semanas de que modificamos la ley. De acuerdo, vamos a ir a una pausa para que los otros congresistas nos puedan dar una idea, porque lo cierto es que tampoco podemos siempre decir no hay tiempo, porque entonces nunca va a haber tiempo. No, si hay tiempo. Y además tampoco se tiene que terminar con todo en este gobierno. Mira lo que hemos hecho por hacer un debate precipitado de la reforma constitucional en el tema de la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que está atado de mano. ¿Por qué? Porque con todos los candados que se han puesto constitucionales... Ya nadie entra, nadie puede construir. Imagínate. Vamos a una pausa, señores. Regresamos para hablar de eso. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede cambiar? Y más o menos podemos proyectarnos en este contexto, qué constitución o qué marco constitucional vamos a tener en el 2021. Vamos a una pausa y volvemos. El Congreso otorgó la cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo para impulsar la reforma política con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que el rumbo trazado continúa, luego que el Pleno del Congreso de la República le diera el voto de confianza al pedido del Poder Ejecutivo para debatir y aprobar la reforma política. La Comisión de Constitución acordó por unanimidad iniciar este viernes el debate de los 6 proyectos de reforma política que el Poder Ejecutivo sometió a cuestión de confianza. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobó levantar la inmunidad a la congresista Yesenia Ponce por los presuntos delitos de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Jurado Nacional de Elecciones. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que organizará elecciones libres y justas una vez que el dictador Nicolás Maduro salga del poder. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Nunca pensamos que caminar tanto nos iba a llevar tan lejos. Pero con paso firme, hoy nuestros planes se fueron realizando con distintos pensamientos. Con planes pequeños, medianos y cada vez más grandes. Y es que todo empezó con la idea de nuestros padres. Nos enseñaron que para crecer, el respaldo es importante. Saca tu crédito en esta campaña y juntos lucharemos por una sonrisa. Gracias, papás. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Según la leyenda, vivía en el mar una criatura más grande que un dinosaurio. Sus cantos alegraban el mar y a pesar de ser diferente, era amigo de todos. Nuestros antepasados la llamaban la ballena azul. Muchas especies pueden ser solo historias si no cuidamos nuestros mares. Sé responsable, protejamos el futuro ahora. Celebremos el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Océanos Saludables es una campaña de Pesquera Taza y RPP. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Carlos Segarra, presidente de la CONADE, anunció medidas de prevención y la elaboración de un plan de trabajo con el objetivo que ningún deportista peruano arroje positivo en las pruebas antidoping durante los Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. La CONADE realizará un total de 350 pruebas a deportistas nacionales, previo al inicio de los Juegos Lima 2019.
Esto para evitar los casos que se presentaron en Toronto 2015, donde Perú perdió 2 medallas, una de oro y otra de plata. Conversamos con los congresistas Javier Velázquez Quesquén, Juan Cheput y Alberto Quintanilla sobre el futuro de esta discusión que se va a dar a raíz de la cuestión de confianza. Bueno, la señora Rosa Bartra no tiene mucho tiempo más de presidenta de la Comisión de Constitución, pero sí la va a presidir en tanto se extienda la legislatura para poder discutir estos términos. Los tres pertenecen a la Constitución. Yo soy accesitario. Al accesitario y ustedes dos sí. Se sabía que los tres estaban ahí en el meollo del asunto. ¿Confían en que la señora Bartra va a ponerse va a poner todos sus esfuerzos para sacar esto adelante? El hecho que hayamos rechazado que el gobierno nos imponga plazos que son inconstitucionales no supone que renunciemos al deber de responder con responsabilidad en atender esta propuesta de reformas. Nosotros esperamos, si hay voluntad política, si hay consenso político, no podemos pasar de fines de junio, pero y yo creo que Rosa Bartra lo va a hacer. Hoy ya nos hemos reunido y el viernes nos vamos a volver a reunir. Inmunidad parece un tema discutible, pero viable. Que se puede ver en la siguiente legislatura. No, y además creo que es un tema sobre el que hay salidas. El tema de la paridad, Nuevo Perú y Frente Amplio dieron la batalla en la reforma constitucional y logramos derrotarlos cuando dijimos que hoy en el mundo se erige el mérito y el principio de igualdad sobre eso. Y no se aprobó ese. Ahora el gobierno la ha tomado como parte de una bandera política. Hay que discutirla, bueno, pero tampoco... Te imaginarás, Javier, que no voy a criticar esa bandera política. Por eso te digo, hay temas en los que... Pero yo creo que es un tema importante. Tal vez no es la manera como las mujeres queremos conquistar la igualdad, pero también creo que todavía vivimos con un país demasiado machista y hay algo que hacer al respecto. Sí, pero ¿no? Invertamos la igualdad en el centro de trabajo, en el hogar. Pero en la política... Es que lo que pasa es que la política es representativa, Javier. Está bien. Es que no es la política. ¿Sabes por qué te digo? ¿Sabes por qué te digo por qué te digo, Pati? En provincias al interior del país es muy difícil que tú puedas, en un distrito donde son 11 regidores, un partido pueda tener... Sé que podamos estar participando. Cuando sea obligatorio, créeme que se va a volver más fácil. No sé, yo no sé. Mira, es difícil, pero se avanza. Mira, Perú es una de las regiones que en la participación de la mujer en la vida social y económica es más desarrollada. Y sin embargo, los niveles de violencia familiar son enormes. Oye, la discriminación positiva en la que hemos participado nosotros en estos 20 años ha permitido que, habiendo llevado el tema del sistema de cuotas, hoy día el Parlamento tiene número de 30 Pero reconocerá, Javier, una cosa. Nosotros tuvimos por primera vez en el primer gobierno hicimos a 2 mujeres ministras. Pero miren, en otros casos, como en el caso de la inmunidad, el caso de las elecciones universales primarias, pueden afectarse formas de comportamiento político que traen consecuencias a largo plazo. Pónganse una mano en el pecho. Pero mira, más mujeres y paridad no les va a hacer daño. Pero en el peor de los casos les complicará un poco la vida rellenar la lista, pero no les va a hacer daño. Entonces ya, pues no fastidia. Los organismos internacionales plantean la paridad, pero ellos mismos reconocen que tiene sus particularidades según algunos países. Lamentablemente en el Perú no existe un capital humano tan homogéneo porque parte de otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, se sabe que por este tipo de desigualdad la mujer ha tenido menos acceso a la educación. Eso solo te lleva a inferir que en el contexto de darle mayores oportunidades parte de una línea, lamentablemente, más baja. Entonces tenemos que buscar un mecanismo para darle acceso prioritariamente, pero no necesariamente el 50-50. Pero recordemos, Juan, que el Congreso no requiere ni siquiera primaria completa porque es un ente representativo, punto número 1. Punto número 2, es verdad que las mujeres tienen menos educación, pero es verdad también que son las promotoras número 1 en lo que se refiere a microempresa. Voy a ponerlo de otra manera. Yo lo que espero es que no estamos menos educadas, no somos menos capaces. Yo creo en la medida, ¿no? No necesariamente en el porcentaje, pero sí en la medida, pero sí soy una persona flexible porque soy político. Muchas veces se critica la flexibilidad de los políticos cuando es al revés, es un atributo, ¿no? Yo entiendo, me convencen y no tengo ningún problema en cambiar mi opinión. ¿Qué es lo que sucede? Ojalá que los partidos no utilicen hombres o mujeres simplemente para completar las cuotas rellenar, sin haber evaluado, que es a lo que se puede llegar. Y luego empezamos a criticar al Parlamento. Miren a X, Y y Z, que ni siquiera tienen preparación política ni nada.
¿no? Y empiezan a hacer un papelón. Eso es lo que queremos evitar. Pero y hay eso que es lo decirlo que lo han hecho sin necesidad de la ley de la paridad. Así o sea, es. que tampoco es que... Por supuesto. Actualmente hay, creo, 39 congresistas de 130, ¿no es cierto? Y hay que reconocer que el papel que han jugado las mujeres en este Congreso, en el actual, es absolutamente destacado. En Nuevo Perú está Marisa Glave, Indira Wilca, Tania Parionia y ahora está Katia Gilboni, y lo están haciendo perfectamente. Y Mariana Foronda es en el Frente Amplio, también lo hace destacadamente. Y en la bancada de Fuerza Popular es una presencia destacada de mujeres, ¿no? O sea, Rosa Bartra, la señora Luz Salgado, Alejandra Amayo, o sea, realmente están haciendo un buen papel. En el EPRA no será mayoría porque en el EPRA también la Luciana destaca muy bien, es la más cuerda, en mi opinión, de todos ellos. Acá entre no congresista Quintanilla, no solo es la más cuerda, es la que logra que entren ellos, porque es la que jala todo el voto, así que ni se les ocurre rajar a Luciana. Lo que ciertamente, digamos, hay que reconocer, eso de decir que hay pocas mujeres, me parece pocas mujeres capaces, digamos. Pocas mujeres capaces es un elemento que no ustedes deberían olvidar. El sistema de cuotas lo hemos ido incrementando progresivamente. O sea, tú tienes... Vamos a una paridad obligatoria. Lo hemos ido incrementando positivamente. No olvides que arrancó con un 10, no olvides que luego fue un 20 y luego hemos ido a un 30%. Lo que nosotros, yo no me opongo, no estoy en el lado, pero yo sí creo que hoy día, por ejemplo, los jóvenes de ahora no son hijos de la estabilidad laboral. Tú ves un chico ahora, tiene su chip en la cabeza, está pensando cómo se capacita para migrar de un trabajo a otro. En cambio, vemos a algunos congresistas defendiendo lo de la 276. Bueno, gano poco, pero tengo estabilidad en el trabajo. Entonces, hay que interpretar, y creo que podemos hacer un estudio para interpretar qué quieren las nuevas generaciones. Porque la participación en la paridad, esto es tema un estudio para postergarlo para después. Mira, es un pretexto. Esto es bueno de la paridad, de la participación política. Yo creo que hay que impulsar la paridad en el aspecto social y económico. Yo creo que no son excluyentes y en todo caso es una discusión que se va a tener que dar a cabo. Claro, pero aquí hay que tomar un punto. Es verdad que la meritocracia es lo más importante, pero si no hubiera discriminación a la mujer a pesar de la meritocracia, entonces esto no sería necesario. Y odio ponerme ejemplo, pero en ámbitos tan supuestamente meritocráticos como el académico. Lo has tenido muy difícil. Por supuesto que sí. Y la razón ha sido porque eres mujer. Pati, ¿no? es que así como la drogadicción no se acaba con un decreto, ¿acaso no vemos estadísticas, no solamente en el Perú, en el mundo entero, que las mujeres ganan menos remuneraciones que un hombre por el mismo fuerza laboral que desarrollan? ¿No vemos que hay discriminaciones en otros ámbitos donde sí es consustancial en la proyección o la dimensión de la proyección que tiene una persona? Pero Javier, en esos ámbitos hay países en que ya empezaron a legislar y las cosas ya empezaron. Por eso te digo. ¿No? Entonces sí, las ¿y leyes por qué ahí no damos decretos? ¿Por qué ahí no damos decretos? Porque hay que respetar la ley del mercado. Mira, yo creo, digamos, que ahí... Den. O sea, por favor, den. ¿No? ¿Dónde firmo? Incluso, hagamos en todos los aspectos de la vida social y política de la igualdad. La igualdad claro plena. Que sí. Ustedes han tenido destacadas congresistas como Mercedes Cabanillas y Hilda Uriza, las primeras ministras. O sea, realmente, en mi opinión, excelentes ministras en su momento del APRA. No hemos tenido... A pesar que Mercedes hasta ahora sigue aportando mucho a la... Mercedes está actuando creo que... excelente. Entonces, demos ese paso que nos va a poner en el futuro. Sí, creo que hay no seamos conservadores. Sí, no, yo no creo que exista en el Parlamento gente que esté en contra. A la bancada de izquierda del Frente, que es muy Es del Frente Amplio, o sea, Humberto Morales que dijo que las chismonas... A esa parte de la izquierda le falta pero a muchísimo. Nosotros, no, ustedes son, por eso le digo, la buena cara. Sí tenemos 4 mujeres excelentes parlamentarias. Por eso digo. Katia Filgonio, Marisa Glave, Tania Parionia. En todas las bancadas hay muy buenas parlamentarias. En todas las parlamentarias hay buenas excelentes. Pero vuelvo a señalar, ¿no? Yo creo que el debate va a permitir ver cuáles son las particularidades. ¿Por qué? Porque yo sí insisto que si se llega a un esquema en el cual se utilice hombre, mujer, como simplemente para completar listas, podríamos estar haciendo un daño. Entonces, esto tiene que discutirse profundamente porque hay particularidades. Hay regiones, como tú has señalado, en las cuales lamentablemente la participación de la mujer es mínima. O sea, lo que quiero decir es que una cosa es el ámbito parlamentario, otro es en regidores, etcétera, etcétera. Pero el mérito del gobierno es en colocar el tema. Podemos hacer una fórmula de progresividad. Así es. Ya estamos en 30%, demos el paso a ser 50%.
Ahora, ¿por qué no 60? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 70? Porque no pedimos más. Porque no pedimos más. Yo no me pongo, pero hay que estudiarlo. No problema también porque puede ser una cuestión temporal 60 para que obligara. Mira que hace 20 años, por ejemplo, tú hablabas de la lucha de clases. Ahora ya no se habla de la lucha de clases, sino se habla de los temas medioambientales, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, hay que hacer un estudio socioeconómico y que tiene que ver con el impacto político y nosotros somos abiertos a una discusión. El 26 y luego el 31. Lo que sucede es que, mira, fórmula de progresividad. Ahora. A ver, no sé cuánto estudio hay que hacer, Javier, para saber que en un ente representativo tiene que estar representada la mitad de la población. Perdón, las mujeres somos la mitad, un poquito más incluso. Así que si quieres le pedimos 51%. Así que no hay tanto estudio que hacer, hay un poco de voluntad. Creo que hay otros puntos sobre los que sí se toman más riesgos. La inmunidad, las elecciones primarias, se toman más riesgos de desfigurar o contaminar una representación política que tiene que ser, que no debe ser afectada. Pero la paridad, ¿de verdad se van a pelear por eso? No, para nada. No es pelea, sino buscar debemos apresurar, por ejemplo, el financiamiento ilícito que hay que regular. Eso reconocer que les cuesta. Hay que hacer algún día no les costará. Nosotros hemos tenido mujeres muy representativas. Claro, Alberto. Hicimos las dos primeras ministras que tuvimos del país, es verdad. Y Mercedes el papel que está jugando Yanet Sánchez, por ejemplo, en ética. Extraordinario. La gente dudaba de ella y está muy bien Yanet Sánchez. Ana María Choquehuanca en materia de pequeña empresa. Meche Arauz. No, o sea, nadie duda del papel de la mujer. Lo que no se quiere es que en algunas circunscripciones simplemente se utilice para buscar completar réditos electorales. ¿Sabes qué pasa, Juan? Que si esa no fuera una cosa que hacen ahora sin paridad, me preocuparía. Pero ahorita usan cualquier cosa para bienvenido al debate, como te digo, no hay negación. Pero sí analicemos las particularidades. Un problema, lo estás diversificando nada más, si quieres. O sea, ahora van a tratar de llenar la cuota, la lista, no con las mujeres, sino con ya no con los que tienen más plata, sino con las mujeres. Bueno, un poquito mejor. El gobierno habla de la esencia, por ejemplo, en el tema de los partidos. La respetable comisión de alto nivel, ninguno de ellos ha tenido una vida partidaria, pero militado. Conforme están queriendo prescribir de que cualquier ciudadano puede ir a votar en elecciones internas en los partidos, es acabar con la carrera política de los jóvenes. Esos puntos son, creo que, discutibles. Insisto, no se tiene que matar tampoco el mensajero, pero me parece que la comisión de alto nivel se merece un agradecimiento nacional. Yo hablaba con Fernando en la mañana, le tengo un gran aprecio y respeto. Yo soy uno de los que cree que debe ser el jefe de la OMPE, pero tampoco lo que ellos digan no está escrito en piedra. Hay que discutirlo. Hay que discutirlo porque nosotros también tenemos una experiencia. Mira, bajo ese mecanismo yo no pudiera haber llegado al Parlamento. O sea, desde los 19 años no hubiera militado en el partido y hubiera hecho una carrera política, porque más fácil es estar afuera y vienes con un poco de plata y movilizas a 2.000 personas y ganas una elección. No se está diciendo que cualquier candidato se puede presentar por el partido. El partido pondrá a los candidatos. Lo que pasa es que la ciudadanía en partidos que todavía no son democráticos van y ayudan a... Pero ¿a qué te refieres? ¿Van a votar? O a Nuevo Perú. Porque el APRA es un partido democrático. Ahora... Me refiero a todo. No, o sea, democrático. Mira, ustedes han sido un partido que ha hipotecado su futuro a Alan García y Alan García lamentablemente le ha puesto un tope. O sea, les quería preguntar porque ya estaba clarísimo que hay varios temas que todavía faltan definirse, pero ¿cuánto de esta reforma política, que no se tiene que abordar ni siquiera en este gobierno, y sí sería interesante que este gobierno dejara avanzada, cosa que compromete al próximo a continuarla, ¿cuánto creen que se lleve a cabo? Y no me refiero a los 11 proyectos del Ejecutivo, porque es ridículo pensar que la reforma política se agota en lo que el Ejecutivo propone. Ustedes tienen muchísima cancha para proponer otras cosas. Pero, Pati, mira, a diferencia de la ley de partidos políticos que se hizo entre el 2002 y el 2004, donde participaron las dirigencias partidarias activamente, junto con la Comisión de Constitución que la presidía Henry Pease. O sea, hubo ahí un tándem en el cual los partidos, no necesariamente con representación parlamentaria, tenían un acceso, o sea, hubo un amplio proceso de discusión. Hoy en día no se ha tomado en cuenta las dirigencias partidarias. Lo que dice Javier es completamente válido. De acuerdo, Juan, pero también estamos llenos de diagnósticos. Porque ahorita el de PIS, por ejemplo, la pregunta es ¿cuánto vamos a poder avanzar? A lo que quiero llegar es a lo siguiente. El gobierno creo que ha cometido un error de fondo diciendo de que la reforma política es la solución a todos nuestros problemas. Entonces el nivel de expectativas llega a un nivel y lo único que estamos haciendo es no una revolución, simplemente una evolución a algo más institucionalizado, más sistematizado. Pero no hay nada del otro mundo. Pero, perdón, Juan.
Hay una cosa en la que ese argumento está siendo profundamente falaz y me gustaría que me acompañen en este razonamiento. Si llegan mejores autoridades, si las autoridades son más fáciles de fiscalizar, si los partidos se institucionalizan, ¿vamos a tener una mejor clase política? Sí. Y una mejor clase política asegura una mejor lucha contra la anemia, más recursos para hacer puentes. De acuerdo, esa es otra cosa. Pero no, mira, esa es la cosa. No, pero mira, nada un gobernador, disculpa, mira, un gobernador, el de Cusco, el de Ancash, maneja presupuestos casi 8 o 10 veces más que un ministro de Trabajo. Totalmente. Pero a un gobernador regional, el Congreso no lo puede emplazar. Como si a un ministro que tú lo puedes interpelar y censurar. ¿Qué necesitarías para emplazarlo? ¿Qué necesitarías para emplazarlo? ¿Un cambio? Un control constitucional, te lo explico. Entonces, háganlo. Escúchame. El 75% del presupuesto nacional lo maneja un ministerio, escúchame, no, pues estás equivocado. Estás equivocado. ¿Sabes por qué el 70%? Porque nosotros, en el gobierno central, pagamos a la policía, pagamos a los jueces que no pagan. Por favor, no vamos a esa discusión. Lo que quiero decir es algo serio. Mira, el gobierno presentó 12 proyectos de ley. Y cuando fuimos a la reunión con el presidente, le denudamos por lo menos 5 o 6 que no tenían nada que ver con reforma política. Por ejemplo, le preguntamos, presidente, ¿qué reforma importante es aumentar el periodo de los alcaldes de 4 a 5 años? Cuando podemos ir a una alternativa de que se pueden reelegir 4 años más para terminar proyectos de mediano y largo plazo, y de ahí no haya reelección. Son variantes, ¿cierto o no? Son variantes, ¿sí o no? Porque hace 4 años hemos hecho una reforma para que los alcaldes no se reelijan. Y ahora el gobierno está planteando que sean 5 años. ¿Por qué no son 6? ¿Por qué no son 7? El problema es que cuando ustedes dicen esto no cambia nada y tienen en el cajón un montón de ideas que sí cambian las cosas, como por ejemplo poder fiscalizar el trabajo de los gobiernos regionales. Político. Pero es que el gobierno debe buscar ese acuerdo político. Toda reforma estructural. Las reformas parten de iniciativas legislativas dentro del Congreso y han tenido acuerdo político el APE y el Fujimorismo para hacer cada barbaridad que ya se han puesto. Hablando en serio. ¿Para qué no cambia nada? Mira, Pati, imagínate que estamos ideando el mejor sistema de todos los tiempos, ¿ya? Eso no sirve de nada sin reelección. Yo he tenido oportunidad de hablar con un conjunto de personas, entre empresarios y fundaciones, que hablan del drama que significa volver a empezar cada 4 años con los gobiernos regionales. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Y cuando uno conversa con economistas, cuando uno conversa con gente que entiende las políticas públicas como de mediano y largo aliento, cuando uno ve los problemas que atraviesa el país, ¿de qué vale que un parlamentario adquiera experiencia con el mejor modelo del mundo si a los 4 años vuelves a un parlamento bisoño? Entonces, si vamos a hacer reformas, que los reformadores entiendan que su papel también significa convencer a la opinión pública que lo que están planteando no va a servir de nada sin el modelo bicameral y sin la reelección. ¿Sabes cuál es el problema, Juan? Que los reformadores debieron ser ustedes. Que tenían un Congreso con las cualidades para hacer todas las reformas que querían y que les impusieron reformas que no necesariamente son las más adecuadas. Hay una hegemonía parlamentaria. Que tuvieron oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Y que tuvieron oportunidad y no lo hicieron. Pero mira, hay que vivir este nuevo momento en el cual existe la oportunidad que el presidente de la República, convirtiéndose en un jefe de Estado, vea lo que va a dejar como legado. Un país sin reelección y, por lo tanto, cuando la gente que va a acompañar esta reforma política llegue el 2021 y de los 6 meses diga este es el peor parlamento de todos los tiempos, le va a dejar una bomba de tiempo a su sucesor. Es injusta tu apreciación, Pati, porque el presidente Vizcarra lo apoyó Fuerza Popular para que asumiera la presidencia. Entonces, el presidente bajo ese soporte debió convocar a un acuerdo político. Las reformas estructurales como la política necesitan un acuerdo. Yo sí discrepo con Alberto Quintanilla ya en el tema técnico. La Constitución del 93 ha servido para estabilizar la economía. Ha sacado a miles de gente, la ha sacado de la pobreza. Lo que falta es la reforma política que está pendiente y ya cumplió su ciclo. Yo quería hacer una pregunta y la reforma al Congreso Quintanilla para permitirle participar, porque ya nos tenemos que ir en un momentito, pero ¿el Congreso necesita permiso del presidente para hacer los cambios que quería hacer? No. ¿El Congreso necesita que el Ejecutivo le otorgue facultades para cambiar Constitución? No. ¿El Congreso qué es lo único que necesita para cambiar las leyes? Voluntad política, y la voluntad política les ha faltado a quienes dirigían la bancada mayoritaria, que es el APA. El APA tiene más responsabilidad que Fuerza Popular, porque como siempre han dicho, ustedes tenían, digamos, la dirección de un grupo casi desarticulado. Una asamblea constituyente. Entonces ustedes tienen que tener una responsabilidad. Asuman la política de ser los que han impedido el cambio. Debieron convencerlos de hacer lo correcto. Ninguna reforma política, por ejemplo, resuelve el siguiente problema. Tú tienes un presidente de la República que no tiene bancada, por lo tanto el mecanismo de intermediación es nulo.
Por otro lado, tienes un Congreso que ya no representa a la sociedad. Y agrégale a eso que tienes un presidente del Congreso que no representa a la mayoría. Vamos a nuevas elecciones, ¿no? Mira, pero mira, pero mira esa cadena de acontecimientos. Ganó Alberto. Pero mira esa cadena de acontecimientos. Pero Juan, así no fue siempre. Es que sabes lo que quiero. Así no fue siempre. Pero sabes a lo que quiero llegar, que la política es un sistema complejo y los reformadores no están viendo la tremenda complejidad que hoy aportan las redes sociales, debates como esto. Totalmente de acuerdo, Juan, pero hay un punto el que creo que tienen que reconocer y tienen que mirar. Los reformadores, como le llaman, debieron ser ustedes. Le ganaron la partida y hoy día les proponen reformas que no debieron hacer. Por supuesto, la iniciativa política la hemos debido tener nosotros. Pero Javier, detrás de cada proyectos... Están más preocupados y de todos los daños que se hizo el fujimorismo. Si tienes un tribunal constitucional que te atomiza la representación parlamentaria. Ese no es el problema. El problema ha sido el temor de ustedes que los investiguen. No han querido que los se anticipó eso. Se anticipó. Crear una inmunidad. El miedo de la justicia. Señores, les prometo que los invito la próxima semana para seguir peleando. Pero queremos la inmunidad. Pero mira, cuando el Tribunal Constitucional falló permitiendo que se fraccionara el Frente Amplio, lo dijimos en la Junta de Portavoces, es el inicio del desastre. Pero con todo, 2 años sigue después, siendo un Congreso con una composición parlamentaria mejor que la de muchos en otras ocasiones. No, yo creo que no se le puede echar al presidente la culpa de haberlos obligado a hacer lo que debieron hacer ustedes de modo propio. Claro, nos ha ganado la iniciativa política, por supuesto. Durante años. La reconocemos. Pero todavía quedó tiempo. Todavía hay tiempo. Y todavía hay tiempo para hacer más cosas de las que ha propuesto el presidente y hacerlas bien. Así que ojalá que la sensatez hay predisposición para eso, Patricia. Así es. Vamos, ojalá que esto sirva como un punto de quiebre para terminar mejor. Empezar a trabajar juntos como hermanos. No voy a decir miembros de mi iglesia porque soy atea. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por estar en casa. Nos tenemos que despedir. Y bueno, mañana continuamos con más en Quien Tiene la Razón. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita.